Hablar sobre el marco curricular del Plan de Estudios 2022. La nueva escuela mexicana se fundamenta en el artículo 3, en donde dice que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tiene como finalidad que la niñez y la juventud puedan ejercer plenamente su derecho a la educación. La escuela y el sistema educativo deben dirigir la acción educativa a la realización y emancipación de las y los estudiantes, así como el compromiso con su comunidad. La nueva escuela mexicana reconoce que los y las estudiantes son sujetos de derechos dentro y fuera del espacio escolar, con necesidades y características propias y con la capacidad de reinterpretar, incidir y transformar el mundo que los rodea. Es decir, cada estudiante es único, cada estudiante va a aprender de acuerdo a sus capacidades, a su contexto, a su cultura, a las costumbres, etcétera, a su posición económica. Todo eso influye y cada uno desarrolla pues una necesidad única. También reconoce que la vida escolar nacional habita niños, niñas, adolescentes y adultos de diferentes pueblos, grupos, nacionalidades y condiciones de salud, migración y capacidades, orientaciones sexuales e identidades de género, lenguas, culturas, clases sociales, preferencias políticas. Todos y todas son merecedores por igual de respeto a su dignidad humana y con el mismo derecho a la educación. Y reconoce el papel fundamental de los maestros y las maestras en la construcción de la ciudadanía y su condición de intelectuales que convocan al saber en distintos espacios de formación dentro y fuera de la escuela. Según la NEM, la educación debe ser democrática, integral, crítica y tecnológica, laica, gratuita y con visión social. Todo esto para llegar a una educación de calidad. La NEP quiere fomentar la cultura digital, que implica la educación de sujetos con derechos y deberes que se extienden hasta el uso de las redes y plataformas digitales, en donde también se establecen compromisos sociales con los otros basados en la colaboración y el intercambio, en un marco de respeto, bienestar y buen trato. Las desigualdades digitales plenamente exhibidas, estas por la pandemia del virus de COVID en el 2020, fueron muy notables en el área de educación, tanto como en el acceso de tecnologías, contextos de los estudiantes que se insertan en procesos de aprendizaje, aquellos que desarrollan un saber instrumental y otros que desarrollan un saber reflexivo y crítico, el dominio de las tecnologías en diferentes momentos, espacios, lenguas y culturalmente contextualizadas. Estas desigualdades se vieron altamente marcadas durante la pandemia. Las consideraciones del sistema educativo después de la pandemia y de analizar estas necesidades que se surgieron, se llevaron a revalorizar la vida social de la escuela y su relación con la comunidad. Replantear el sentido que tiene el plan y los programas de estudio. Reconocer a las maestras y maestros como profesionales de la educación con efectiva autonomía didáctica para decidir cómo abordar los contenidos de programas de estudio. Resignificar el papel de la escuela. Reforzar la participación de las familias como parte de una sociedad democrática, diversa, plural. Resignificar el papel de la educación como una condición de la sociedad indispensable para formar ciudadanos. Todo esto lleva a replantear el sistema educativo, a reforzar esos puntos flojos, no solamente en el uso de tecnología, sino también en la importancia que tiene la vida saludable, en la educación de los estudiantes, la importancia que tiene los maestros, cómo
didáctica, bajan el contenido para implementar el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera que se llegue a un aprendizaje significativo, como replantear desde el sentido de una evaluación cómo debe de ser formativa y no meramente cuantitativa. Le dieron el valor a lo que es una vida social y lo que es el papel de la escuela en el alumno. Integración del currículo. La nueva escuela mexicana reconoce que la educación es un asunto de interés público, por lo que el currículo de la educación preescolar, primaria y secundaria debe comprender los intereses nacionales en su conjunto expresados en un currículo nacional que incorpore la diversidad de intereses, contextos, saberes y experiencias locales. Es decir, el replanteamiento de los contenidos básicos de las diferentes reformas curriculares desde 1992 a 2017 ha tenido más peso que la definición del currículo nacional, y esto trajo como consecuencia que se ignore la diversidad como elementos instituyentes del currículo nacional y no se dé prioridad a aquellos contenidos que sean verdaderos significativos para las y los estudiantes, y se mantenga una estructura curricular que favorece la fragmentación del conocimiento, y se elaboren libros de textos dirigidos a los maestros y maestros cuando deben centrarse en los estudiantes, cuya estructura dirige la enseñanza a través de las secuencias didácticas que no consideran el contexto educativo de las escuelas. Muy bien, el currículo es basarse más que nada en las necesidades reales según el contexto escolar y social que tenga el estudiante, y no solamente verlo como global en el país, sino en cada región debe de manejarse un cierto currículo, deben de adaptarse lo que son los libros de texto gratuitos para que funcionen y ayuden a dirigir la enseñanza. Los elementos centrales de la política curricular de la educación preescolar, primaria y secundaria son tres: es el derecho humano a la educación, el currículo como las finalidades de la propuesta y los profesionales de la docencia, revalorización de los maestros y las maestras. Ya anteriormente hemos estado hablando de eso, de cómo se fomenta la capacitación y la autonomía del magisterio, así como se incluyen programas de promoción para que los maestros pues se revalorice lo que es su papel importantísimo, ¿no?, en lo que es la educación de México, y se elimina lo que es el programa de evaluación y se deja como diagnóstico. El derecho humano a la educación, pues esta nueva escuela mexicana está fundamentada totalmente en lo que es en el artículo 3 y en la Ley General de Educación, en cómo pone prioridad totalmente al derecho de la educación y al bienestar de los niños y niñas, que son la prioridad totalmente del sistema educativo para brindar una educación de calidad. Y el currículo, finalidades de la propuesta, pues como lo acabamos de comentar, es trabajar en la diversidad, en la interculturalidad, en la inclusión, en contextualizar todo lo que son los materiales, libros de texto y cualquier contenido y cualquier modo de enseñanza que ayude al estudiante a lograr o alcanzar los logros que quiere el sistema educativo, que ya también los hemos mencionado, que es un alumno con pensamiento crítico, con ideas innovadoras, con un deseo de ser transformador de la sociedad, con una iniciativa que luche contra la marginación, contra las desigualdades, etc. Y las reformas curriculares de la educación preescolar, primaria y secundaria. La mejora de la calidad de la educación preescolar, primaria y secundaria ha sido elemento fundamental de las reformas y transformaciones educativas de México con
valores, principios, contenidos curriculares e institucionales formativos que buscan mejorar las reformas precedentes. Lo hemos visto en todos los mandatos de gobiernos, como básicamente a veces cambian los términos, a veces es lo mismo, pero siempre va buscando mejorar aquellos puntos débiles, aquellos puntos flojos que no dejan llegar a alcanzar ese objetivo nacional que tiene el sistema educativo. Entonces, cada mandato se va reformando la educación. Esta vez con la nueva escuela mexicana supone atacar muchos puntos o dar valor a muchas cosas que no se estaban dando valor porque se estaba centralizando en una educación neoliberal, y ahorita pues sabemos que es una educación para bien social. Y eso es todo, es elaborado por mí, la profesora Araceli Rodríguez. Y pues buenas noches.